En este vídeo os voy a enseñar a utilizar el programa base de la suite OpenOffice de libre distribución que podéis descargar gratuitamente en internet y no necesitáis ningún tipo de licencia para poder utilizar. ¿Vale? En primer lugar, abrimos la suite OpenOffice y fijaros cómo aparecen los principales programas de la suite, y en este caso vamos a ver cómo crear una base de datos utilizando el programa base de datos. Clicamos aquí y nos aparece un asistente para base de datos donde nos indica qué deseamos hacer, si crear una base de datos nueva o abrir una base de datos existente. En mi caso voy a crear una nueva y dejo por tanto esta opción marcada. Le damos al siguiente paso y nos pregunta si deseamos registrar la base de datos en OpenOffice. En este caso le vamos a indicar que no, y qué queremos hacer después de crear esta base de datos. Estas opciones no pasa nada, la opción que elijamos, porque después la podemos cambiar, podemos dejarla por defecto. En el momento le demos a finalizar, ya nos aparece el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a poner base 1, que será el nombre del archivo que incluye toda la información. Le damos a guardar y ya entramos directamente en el programa base. Fijaros que el archivo se llama base1.odb y el programa OpenOffice base. Ahora estamos viendo ya la pantalla principal del programa con las opciones de la izquierda, la barra de tareas, las tablas que van a ir apareciendo en la parte inferior y una serie de menús e iconos en la parte superior del programa. Para utilizar una base de datos, el objeto principal de una base de datos es la tabla, y para crear una tabla el programa nos dispone de varias posibilidades. De la más potente sería crear una tabla en modo diseño. Es esta primera opción de aquí, que clicamos y nos abre una nueva ventana donde debemos de especificar el nombre del campo de la tabla que vamos a crear y los tipos de datos que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si queremos crear una tabla para almacenar los clientes, una serie de clientes de nuestra empresa, pues deberíamos de saber de los clientes, por ejemplo, pues su DNI, ¿vale? Que sería un tipo de dato varchar, el nombre del cliente, apellidos del cliente, dirección del cliente. Fijaros que el tipo de dato yo lo puedo cambiar en este desplegable y tengo varias posibilidades de tipo de datos, ¿vale? Y aparte, para cada fila puedo encontrar aquí opciones adicionales según el tipo de dato que elija, como si la entrada requerida o la longitud de caracteres que permito como máximo para ese campo. Por ejemplo, queremos saber de nuestros clientes el número de teléfono, que también sería un varchar, población, provincia, ¿vale? Todos los datos que necesitamos. En el momento ya tengamos más o menos una estructura de la tabla de lo que queremos, pues siempre debemos elegir para nuestra tabla una clave primaria. En este caso sería el DNI. Un campo clave primaria tiene dos propiedades fundamentales. Es un campo que no podemos dejar vacío y además no puede tener duplicados en la entrada de la tabla, ¿vale? Bueno, pues en el momento tengamos ya definida nuestra tabla principal, le damos a guardar y nos va a pedir un nombre para la tabla. Puede ser, por ejemplo, clientes, aceptamos y podemos cerrar esta ventana para volver a la ventana principal del programa, y vemos aquí como la tabla de clientes ya se ha creado. Ahora, directamente haciendo doble clic en la tabla, podríamos ir introduciendo pues los datos de los clientes. Por ejemplo, ¿vale? Podríamos ir creando todos los registros que necesitamos para almacenar los datos de los clientes. Cuando terminemos cerramos la ventana y cuando terminemos podemos cerrar el programa.